Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Easy Me Design. Si es la primera vez que ves un video de mi canal, te aviso que este es un canal dedicado a medicina. Hablamos sobre anatomía, fisiología, enfermedades y algunos temas que me van interesando y que me gusta compartirlos. Sin embargo, este taller no es solo para personas que estudian medicina, sino para cualquier estudiante de cualquier área, porque tiene conceptos prácticos, básicos y generales que ayudan a la realización y la resolución de problemas en el entorno de la educación y del aprendizaje. Este taller se llama Estudio Inteligente, cómo aprender cualquier cosa. Bienvenidos y espero que lo disfruten. Bueno, antes que todo, vamos a partir de unas preguntas básicas, ¿ok? La primera, ¿por qué quieres estudiar mejor? O sea, realmente cuál es la motivación que quieres tener en este momento para que digas, voy a ser un mejor estudiante. Y no es de un cuestionamiento malo, sino simple y sencillamente cuáles son tus objetivos. ¿Qué quieres mejorar? Tiempos de estudio, calidad, recordar cosas. Obviamente todo influye en las calificaciones finales, pero un objetivo más práctico, por así decirlo, no sé, tu tiempo de estudio, repito, o las páginas que lees, los temas que lees al día, etcétera, la concentración, cualquier otro factor. La siguiente pregunta es, ¿qué métodos actualmente estás utilizando para estudiar mejor? O sea, si ya llevas, no sé, algún tipo de apuntes, alguna forma de hacer mapas o cualquier cosa, bueno, ¿qué métodos aplicas? Vamos a ver ahorita si esos métodos son correctos y cómo los pueden mejorar. Ok, aquí la idea no es eliminar todos los métodos, sino simplemente hacerlos mejor. La tercera pregunta es, ¿qué tan satisfecho actualmente estás con los métodos de estudio que usas? ¿Realmente te está dando buenos resultados, buenas calificaciones? O sea, si quieres seguir con estos métodos, etcétera. Y la última, que no es pregunta, es que reconozco tu esfuerzo, ¿ok? Aquí esto es muy importante porque gracias por ver este video de antemano y sobre todo porque quieras mejorar, ¿no? O sea, antes que cualquier cosa, antes de decirte que dale like, suscríbete, etcétera, qué bueno que quieras mejorar y que estés viendo este video. Ahora, lo que sigue es que estamos confusos. O sea, todos tenemos una confusión en qué es mejor, qué no es mejor para estudiar, qué realmente es adecuado, en dónde lo debo de hacer, cuánto tiempo debo de estar, si realmente, ay, es que mi maestro me dijo que estudiaba 12 horas diarias y por eso yo quiero estudiar 12 horas diarias y tampoco es correcto. O mi maestro me dijo que esto método y que esto, o sea, vamos a darnos cuenta de realmente qué dice la ciencia sobre el aprendizaje y qué es lo que da más resultados. Sobre todo una relación costo-efectividad, es decir, qué tanto me está costando hacerlo y qué tantos resultados obtengo. Pero antes de partir de cualquier método de estudio y de entrar de lleno al taller, me gustaría darles una pequeña frase. Todos somos genios. ¿Ok? Todos somos genios en cualquier ámbito que tengamos, en cualquier ámbito. La idea es siempre ser constantes y tener una práctica, ¿ok? Esto no es de la noche a la mañana. Los métodos de estudio y las técnicas que les voy a dar en este video no son para aplicarlas en un día, o sea, es de irlas mejorando, sí, trabajarlas desde el día uno, pero irlas mejorando, irlas aplicando, irlas haciendo propias y mejorándolas, adaptándolas también a lo nuevo que vaya saliendo. En YouTube, por ejemplo, hay muchísimos videos que hablan sobre mejoras y que los podemos ir adaptando a lo que vayamos haciendo. Ahora sí, ¿qué vamos a ver en este taller? Bueno, primero que nada vamos a hablar sobre lectura inteligente. Si bien sabemos leer, porque es una habilidad que se aprende desde muy pequeños, la lectura inteligente es diferente. No es lo mismo leer por leer que leer con una idea de querer aprender, o sea, de querer realmente sumergirse en el tema y que ese tema lo tengamos ya para nosotros, ¿ok? Y este taller va a tener una mejor comprensión, cómo podemos tener mejor comprensión de la lectura, mejorar los tiempos de la lectura y cómo podemos recordar lo que leamos. El siguiente tópico es el estudio inteligente como tal. ¿Qué es lo correcto en cuanto al tiempo de estudio? ¿Cómo establecer ideas clave? ¿Y qué hacer para repasar
y técnicas de repaso, ¿ok? Para aprender a largo plazo y no solo memorizar, porque por ejemplo se ha visto que si yo aplico un examen hoy de conceptos en donde me los memoricé todos, probablemente saque 10, ¿no? Pero si me lo aplican en una semana, yo probablemente saque un 6 o un 5, incluso porque realmente ya no me acuerdo de lo que leí, porque solo me lo memoricé y no busqué aprenderlo. Que obviamente hay conceptos o que se ha visto, ¿no? Esta información es para aprender, esta información es para estudiar, etc. Pero lo mejor es siempre tener un equilibrio y saber cómo juntar, ¿no? Tanto el aprender como la memoria para generar un aprendizaje a largo plazo. Y bueno, el último aspecto que vamos a ver son otros aspectos como la motivación al estudiar, el espacio, el ambiente y algunas técnicas de concentración que son muy interesantes. Ahora sí, vamos a empezar con la lectura inteligente. ¿Cómo leer mejor? Y algo muy particular es que hay una cantidad abrumadora de textos. O sea, esto es muy complejo porque cada vez vemos más artículos, vemos más libros y decimos, oye, ¿qué tenemos que leer? No, que mañana tenemos que leer 15 páginas, rayos, para mañana. Sí, y nos van a preguntar sobre eso. Diantres, ¿cómo le vamos a hacer? O que nos mandaron a leer los nuevos artículos acerca de X cosa. Pues tenemos que investigarlo y nos damos cuenta que son casi 40 páginas. ¿Cómo las vamos a hacer? ¿Cómo las vamos a dividir? Lo más importante aquí es pensar en que el volumen de información no es igual a la calidad, porque hay textos mucho más resumidos, mucho más adecuados que lo que queremos ver. O sea, a veces ya es paja, como se le llama, ¿no? O sea, información muy extra que no es lo que realmente queremos y lo que realmente buscamos, sino que siempre es de leer de forma correcta, ¿ok? Entonces, ¿cómo aplicamos la lectura inteligente? Esa es la pregunta. Esta gran cantidad de imágenes, 3, que tenemos aquí en la presentación, nos van a dar una pauta. Y la pregunta clave es, ¿cómo abordamos la lectura? O sea, ¿cómo podemos leer? La respuesta es muy simple y se basa en la lectura activa, es decir, la fusión con el texto. Muchas veces cuando leemos solamente abrimos el libro, abrimos el PDF, abrimos el artículo, abrimos cualquier cosa que estemos leyendo y literalmente leemos, pero solo por encima, incluso hablamos subvocalizado, es decir, leemos, no sé, cómo abordamos la lectura, lectura activa, fusión con texto, y estoy hablando en voz alta. Esto no es realmente correcto porque lo que generamos es una confusión, ¿ok? O sea, estamos confundiendo de forma grave a nuestro cerebro porque está escuchando y está leyendo y no. Lo mejor es una lectura en silencio y que sea activa, es decir, que nos fusionemos realmente con el texto. Esta galleta que está aquí realmente se refiere a que tengamos una inmersión, ¿ok? O sea, que estemos inmersos en la lectura. Y las claves para ello en un momento se las voy a dar. Las claves para una lectura activa son las siguientes. Antes que nada, me gustaría hacer un ejemplo de la lectura activa y después les doy las claves que utilicé. Como dice aquí, este es un texto de ejemplo, ¿no? Obviamente no lo voy a leer todo y simplemente voy a mostrarles estos apuntes. La lectura activa se basa en que tú, conforme vayas leyendo, vayas subrayando, vayas apuntando las primeras ideas que se te vengan a la mente respecto al texto, vayas poniendo abreviaturas, vayas poniendo corchetes donde digas, pues esta información me sirve de aquí hasta acá, para no subrayar todo. Y así lo que haces es ganar tiempo, o sea, en vez de estar subrayando que te toma, no sé, 5 segundos más, pero esos 5 segundos, si lo vas haciendo a la larga, pues te das cuenta de que ya es horas de estudio, ¿no? Porque en los aspectos universitarios, sobre todo, que es donde la mayoría de personas están interesadas en este contenido, pues el volumen de información es bastante grande. Sin embargo, también en aspectos de bachillerato, secundaria, etcétera, el volumen de información también es amplio. Por ello es que este tipo de videos también son para aquellas personas. Ahora, si se dan cuenta, yo en este texto lo que he hecho es que encerré en círculos algunas
palabras muy claves, ¿no? Por ejemplo, SARS-CoV-2, que veo que aquí se repite, 19%, que es un número que tiene esta afección. También hay componentes moleculares y celulares, es decir, yo aquí me voy dando una idea de realmente los conceptos básicos que necesito. O sea, porque de todo este texto, lo que realmente me sirve no es todo el texto, o sea, es una frase. Y ahí la clave de la lectura activa. Es decir, yo voy a leer y mientras estoy leyendo, voy subrayando, voy anotando lo que voy entendiendo, voy poniendo abreviaturas y estas abreviaturas me van a dar una idea de lo que realmente voy a querer. Por ejemplo, en el caso de la medicina, que es lo que yo leo por lo regular y por lo tanto de lo que necesito más entendimiento, me doy cuenta que si pongo FR, hablo de factores de riesgo y me doy cuenta que en cierto porcentaje de las personas estos se agravan. Pero por ejemplo, si yo estuviera leyendo algo sobre filosofía, aquí pondría una nota que diga, pues por ejemplo, X filósofo dijo esto. O me doy cuenta de que, no sé, dice una frase y digo, como lo que dijo X filósofo. Y ahí me doy dando una idea y voy juntando información que ya tengo, entendiendo mejor el texto y sobre todo adaptándolo de forma correcta. En resumen, la lectura activa es hacerte uno con la lectura, o sea, siempre te vas a hacer uno con la lectura. ¿Y cómo vas a hacer esto? Bueno, repito, subrayando, pero no un subrayado con así enorme como siempre se hace, ¿no? Sino subrayando, anotando, haciendo círculos, poniendo corchetes, o sea, poniendo palabras clave a un lado. O sea, la idea es que tú vayas resumiendo en 2 o 3 palabras una gran parte del párrafo. Por ejemplo, yo todo esto del párrafo lo resumo en esto, o todo esto del párrafo lo resumo en esto. Tener una idea básica y que esa idea básica sea con la que realmente partas del estudio. Ahora, las claves en la lectura inteligente van a ser las siguientes. Ya vimos un ejemplo, ¿no? De cómo es que se puede abordar la lectura inteligente, es decir, hacer notas, poner ciertas frases, etc. ¿Cuál es la clave aquí? Que es individual. O sea, yo tengo este método, y, o sea, en general este método se aplica, ¿no? Pero lo que yo hago son círculos, yo escribo mis abreviaturas así, yo pongo esto, yo pongo lo otro, pero es individual. ¿Por qué? Porque tú tienes diferentes abreviaturas, tú tienes diferentes modos, tú puedes poner, en vez de círculos, puedes poner, no sé, un corchete, o puedes poner una llave, o cualquier cosa que a ti te haga estar mejor, ¿no? Y obviamente esto es individual porque todos tenemos diferentes maneras de leer, pero la clave es tener una inmersión, o sea, realmente sumergirse en la lectura a través de esta lectura inteligente, haciendo anotaciones y sobre todo entendiendo mejor el texto, porque así con esas anotaciones se entiende mejor el texto. Ahora, los signos o los factores individuales son estos signos, ¿no? Por ejemplo, puedes poner estos corchetes o llaves, o también puedes poner paréntesis, encerrarlo en círculos, etcétera. Aquí ya depende por completo de ti, de lo que tú quieras hacer, ¿ok? La siguiente, abreviaturas. Como te digo, o sea, a final de cuentas puedes poner la abreviatura que quieras según la necesidad. Por ejemplo, en mi caso, que es medicina, cuando veo algo que tiene que ver con el diagnóstico, solo pongo una flechita y pongo DX, porque sé que es diagnóstico. Cuando veo que algo tiene que ver con tratamientos, le pongo TX. Cuando veo que algo tiene con factores de riesgo, es decir, que son principales complicaciones que pueden llegar a presentarse por esta enfermedad o distintas cosas que causan a esa enfermedad o que conllevan a dicha enfermedad, es lo que se llaman factores de riesgo, pues yo lo pongo así con una flechita y le pongo una FR. O si veo que es algo de tiempo, por ejemplo, pues T. Y repito, si es algo de derecho, no sé, esto se relaciona con un artículo, esto se relaciona con una ley. Si es algo de biología, pues bueno, esto se desarrolla, o esta abreviatura significa X bacteria, o X organismo, ¿no? X reino animal, lo que sea. En general, estas abreviaturas van a ser las que te den la clave para que sea una lectura rápida. Por ejemplo, la idea es que cuando repases el texto no releas todo,
sino que simplemente veas tus anotaciones y tus abreviaturas. Por ejemplo, si aquí pusiste diagnóstico, sabes que ese punto en específico te va a ayudar al diagnóstico. Y ya no tienes que leer todo el texto. Si ves que pusiste tratamiento, ese párrafo, esa línea, esa oración, esa palabra en específico, te habla sobre el tratamiento. Y ya no debes releer todo el texto. La clave de la lectura inteligente no es que solo te funcione una vez, sino que cuando tú repasas el texto, te das cuenta que ya no necesitas leerlo todo, porque lo que realmente importa ya lo determinaste, ya lo encontraste. Y la finalidad de todo es que con lo que ya hiciste de tu lectura inteligente, tengas una frase que te ayude a resumir prácticamente todo el párrafo, ¿ok? Una sola frase que resuma todo el párrafo. Por ejemplo, en el texto anterior, el sistema inmunológico es tal y tal y tal y tal y tal, en los pacientes de COVID y no sé qué tanto, ¿no? Pero que realmente sea, no sé, el sistema inmunológico ayuda en la defensa y puede proteger a los pacientes no graves. Punto. O sea, esa es la idea. Pero algunos pueden complicarse. Y ya. O sea, ahí está la clave. En resumir en oraciones muy cortas párrafos. Y así te vas dando una idea de que vas agilizando tiempo de estudio y vas recordando mejor. Porque a través de estos párrafos que tú vas resumiendo, ya los puedes expandir. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver más adelante, pero puede ser en un mapa, en alguna ficha, en un flashcard o este tipo de cosas que te ayudan a estudiar mejor. Ahora, otra clave para lectura inteligente es el seguimiento de la lectura. Cuando éramos niños nos enseñaron a leer con el dedito, es decir, poner el dedo sobre el texto e ir leyendo así. Conforme fuimos haciéndonos adultos nos dijeron que eso ya no era bueno y que realmente ya no esto, ya no lo otro. Aquí les digo, la verdad sí es bueno, o sea, no es malo que se siga leyendo así, pero es mejor cambiar el dedo por un lápiz para hacer las anotaciones como la lectura activa o por un mouse para hacerlo justamente en la computadora también. La idea de seguir mejorando o de seguir la lectura con el dedo, mejor dicho, es para mejorar el tiempo. O sea, si yo leo más rápido, me doy cuenta que avanzo más rápido con las palabras y por lo tanto es mejor porque economizo. O sea, ya estoy trabajando de forma inteligente. Dos, mejor la memoria, porque al estar constantemente escribiendo, subrayando, haciendo círculos, haciendo anotaciones, poniendo fichitas, poniendo frases, me doy cuenta, pues esta frase yo la puse y quiere decir esto, esto y lo otro. Esta abreviatura es por esto y lo otro. Este círculo que encerré más grande es porque esto es muy importante. Este corchete es una cita que me gustó mucho y que ya sé que la voy a meter. O sea, este tipo de cosas son las que nos ayudan a mejorar el tiempo de lectura y la memoria del aprendizaje. Como les digo, lo mejor es seguir con un lápiz o con un mouse, o sea, así, ¿no? Esto que en vez de este dedo, pues obviamente sea un lápiz que yo estoy leyendo. Pues esto me gustó. In real time, bueno, me gustó. Aspects, pum. Este aspects quiere decir, suponiendo, un diagnóstico, pam. Esta palabra me habla sobre un tratamiento, pum, lo pongo. Y ya así, cuando yo relea el texto, cuando yo agarre otra vez ese libro, esas copias, ese PDF, lo que sea que estoy leyendo, voy a decir, pues esto lo puse por esto y ya no necesito releer todo. Ahora, una idea muy controversial, subrayar, o sea, usar marcatextos. ¿Es correcto o no es correcto? Y la respuesta es que no, ¿ok? No es correcto usar marcatextos, no es correcto subrayar. ¿Por qué no es correcto subrayar? Porque no sabemos hacerlo. Ahora, ¿hay momentos en los que se puede hacer? Claro que sí. ¿Como cuál? Cuando tengamos una palabra muy, muy, muy específica, una frase, una cita, una fecha, un autor que realmente queramos super resaltarlo, ¿no? O sea, pero la idea es que mientras tú vas leyendo, vayas poniendo anotaciones y evites en lo máximo usar el marcatextos. O sea, para la única manera en la que se puede realmente usar el marcatextos es que sea, te digo, algo muy, muy específico. Una fecha, en el caso de medicina, un signo muy claro de la enfermedad que sí o sí te tienes que aprender para poder diagnosticarla. O no sé, en el caso de cualquier otra materia, algo que digas, esto sí o sí es importante para el tema porque es la base del tema y porque es una idea súper, súper principal. Pero subrayar de más, ya no.
O sea, subrayar más de X número de palabras ya no es correcto. O sea, te digo, lo más importante es realmente sacar una idea muy, muy clave y listo. Esas serían las bases de la lectura inteligente. Resumiendo, que tú mismo vas a poner tus signos, tus abreviaturas y vas a terminar una frase o vas a hacer una frase que resuma todo tu párrafo. La idea es que mejores en el tiempo y que con estas anotaciones que vayas haciendo te acuerdes de mejor manera de lo que tenía o de lo que quisiste poner en ese momento para que cuando repases ya no leas todo el texto, sino que solamente leas tus anotaciones y con eso te acuerdes más rápido. Que utilices lápiz o mouse sobre todo para hacer anotaciones y que subrayes lo mínimo, fechas, diagnósticos, en mi caso medicina o etcétera, pues más cortito. Ahora, la siguiente, el estudio inteligente. Si bien nos enseñaron a estudiar, o bueno, mejor dicho, nunca nos han enseñado a estudiar, siempre ha sido como de, bueno, en 15 días tenemos examen, ¿ok? ¿Y cómo estudio? Pues no sé, o sea, ese es tu problema. Lo importante es que tienes examen. Eso nunca nos lo han enseñado. Por eso es que hay tanto contenido y es lo que me gusta de internet. O sea que al final de cuentas hay mucho contenido, tanto para leer, para escuchar, para ver, etcétera, que te habla sobre esto. Y este es uno de esos videos, así que, pues bueno, es muy interesante de reconocer cómo va creciendo este tipo de contenido, sobre todo en que la gente se va interesando, ¿no? En ello. Ahora sí, vamos a hablar sobre unos conceptos clave en el estudio inteligente. El primero, tiempo no es igual a calidad. Yo puedo pasarme 10 horas al día estudiando y mi hermano puede pasarse 3 horas al día, estudiamos lo mismo, estamos en la misma carrera, en el mismo salón, todo, y mi hermano sabe más que yo, ¿ok? ¿Por qué? Porque él aplica lo que se llama horas de calidad. No es lo mismo que yo esté 10 horas sentado, leyendo de forma pasiva, es decir, solamente leyendo, no hago ninguna anotación, no pongo ningún concepto importante en el texto, ni siquiera, o sea, por lo menos subrayara, que está mal, pero bueno, por lo menos subrayara. No, solamente leo y leo y digo, cierro el libro, intento recordar y digo, del 100% me acuerdo de un 5%. Voy a volver a leer y me paso otra media hora porque leo lento, porque no le entiendo, me estoy regresando constantemente y eso no es correcto. O sea, ahí estoy perdiendo mucho tiempo. Y en cambio, mi hermano, que sí lo está aplicando, pues veo que está anotando, en 3 horas ya acabó el texto, o sea, todo bien, todo correcto, le entendió, se acuerda bien, hace un mapa mental, etcétera, y tiene por ende mejores calificaciones. Entonces, aquí el punto es que el tiempo de estudio nunca va a ser igual a la calidad. Es mejor tener calidad de estudio que tiempo de estudio. Otro concepto muy interesante es, este se lo robé, bueno, no se lo robé, lo aprendí en un canal que se llama Pablo Lomelí, que pues, los invito a verlo, es sobre conceptos o sobre ideas de estudio, no métodos de estudio, es muy bueno en ese sentido, y habla sobre la falacia del entendimiento y el pseudoaprendizaje. Ah, es que yo leí 10 horas el tema y lo sé a la perfección. Ok, entonces dime este concepto, es básico del tema. Híjole, es que no me acuerdo, pero ahí estaba en la lectura, pero le juro que ahí estaba. Y te das cuenta de, ah, sí es cierto. Ya cuando alguien más lo dice, sí es cierto, lo leí. Pero pues es porque realmente crees que le entendiste, pero no entendiste el tema. Eso se llama pseudoaprendizaje. O sea, creer que sabemos algo cuando realmente no lo sabemos. La clave para eliminar esto es la lectura activa, anotar de forma correcta los conceptos clave y que esos conceptos clave más adelante yo los pueda mandar bien a mi método de estudio, que ahorita vamos a ver, ya sea un mapa mental, un cuadro sinóptico, lo que sea que tenga que hacer, que también me reduzca el tiempo, ¿ok? Les adelanto, hacer resúmenes no es correcto porque si mi texto tiene 15 páginas y mi resumen es de 10, realmente solo transcribí y eliminé cosas. O sea, eso no está bien. Mi resumen, si es que al caso hago uno, debería de ser de máximo una página. Y en una organización algo así, o sea, simple y sencillamente puntitos clave que no me quiten tiempo, pero que me hagan poder desarrollar el tema de forma correcta. Otro concepto clave es la planificación, o sea, ¿cuál es tu objetivo de estudio?
No, que quiero estudiar para un examen, para una tarea, para una práctica. Ahorita vamos a ver cómo dividir el tiempo y la calidad para dicha planeación. El lugar de estudio, pues muy importante, no vamos a estudiar en un lugar súper ruidoso ni con poca luz, sino que vamos a ver más adelante cuáles son las recomendaciones para un lugar de estudio correcto. ¿Cómo podemos anotar las ideas importantes? O sea, esta frase con la que resumíamos nuestro texto, ¿cómo la vamos a pasar a algo realmente correcto, algo adecuado? ¿Cómo vamos a hacerle para que nos acordemos en un futuro? Y bueno, el repaso y el aprendizaje. ¿Cómo vamos a repasar para aprender a largo plazo? Esto lo vamos a ver un poquito de manera general, estos conceptos clave, que de hecho en el tiempo ya me adelanté un poquito, así que voy a ir un poquito más rápido. El primero es el tiempo de estudio. Como les digo, calidad no es igual a cantidad. A veces cuando nos dimos cuenta de que ya tenemos muchas horas estudiando, nos frustramos porque no le hemos entendido al tema, tenemos que releer, ya nos dio sueño, ya nos aburrimos, ya nos queremos ir, nos llega una notificación al celular y estudiamos 5 minutos, nos llega un mensaje en Instagram y estamos 20 minutos en Instagram, dejamos el celular y estoy 5 minutos estudiando, me llega algo de WhatsApp y después de WhatsApp ya hice un viaje a TikTok, ya hice un viaje a Facebook, ya entré a un juego, etcétera. O sea, ya estoy entre todo esto perdiendo tiempo. ¿Se dan cuenta? Ya perdí casi 40 minutos y estudié 15. Entonces no es correcto. Lo más importante aquí es que el tiempo de estudio no debe frustrarnos. Debe de ser un tiempo destinado para ello y que además este destino o este tiempo que se está dando para estudiar sea bien aprovechado y sea correcto sobre todo. Y que además no tengamos el problema de estar corriendo y decir, ay rayos, tengo un examen para mañana y no estudié nada, ya estoy todo apresurado porque para empezar no he leído nada del tema, ya estoy, o sea, ya no. La idea no es llegar a eso. Lo mejor es la planificación. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, la primera clave es hacer sesiones correctas. Más de 2.5 horas, es decir, 2 horas y media, a 3 horas sentados en un mismo lugar estudiando algo, ya es dañino para el cerebro. O sea, después de este tiempo, el cerebro ya no aprende. Quien te diga estudio 10 horas diarias, probablemente sí lo haga, pero dividiendo su estudio. Si alguien te dice estudio 10 horas diarias de corrido, pues dile, oye, estás mal, porque no debe de ser así. Lo que tienes que hacer es dividir tus horarios de forma correcta para que tu cerebro no se queme. Ahora, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Sesiones de 2 horas. O sea, por ejemplo, si deben estudiar, no sé, 2 temas al día y cada tema les lleva 3 horas. O sea, en total son 6 horas. Dicen, bueno, voy a dividir un periodo de estudio en la mañana cuando yo tenga un tiempecito temprano, unas 2 horas. Luego quizá en la tarde, antes de mis actividades finales, por ejemplo, antes de comer, porque es muy importante. Después de comer no es bueno porque tengo sueño, justamente lo que se conoce como el mal del puerco, pero realmente es una alteración porque el intestino se lleva la energía para la digestión. No es correcto después de comer, mejor sería antes de comer, pues una horita tengo ahí disponible. Y la noche, como de 9 de 8 a 11, quizá tengo 3 horas disponibles. Y ya, o sea, estudié mis 2 temas diarios, aproveché bien mi tiempo, me di cuenta que sí le entendí, lo pasé correctamente a un mapa mental y al otro día que quizá no tenía examen, pero tenía que exponer, pues lo expongo a la perfección. Porque lo que hice fue poner solo puntitos clave que hizo que mi cerebro tuviera que acordarse más, porque si pongo toda la información, pues dice, pues esto, o sea, estoy aburrido porque simple y sencillamente lo estoy releyendo. Y la clave es poner puntitos clave para que el cerebro se force a recordarlo. ¿Qué más? Bueno, división y planificación. Esto es lo que ya les decía, ¿no? Horarios adecuados. Y jerarquizar, es decir, poner primero lo más difícil, lo que yo considere que es lo que más debo de estudiar o darle más enfoque. Y al último, lo que quizá puedo darle un poquito menos de enfoque porque quizá ya conozco el tema, ya lo vi antes, no sé, es un tema sencillo en general, no, el libro del que me estoy basando no tiene tantas páginas, etcétera. Jerarquizar el tema.
¿Y cómo se puede hacer? Bueno, hay una técnica que me encanta que se llama Pomodoro. Pomodoro es una técnica de enfoque para hacer cualquier cosa que quieras, o sea, que necesites hacer por 25 minutos o menos. O sea, esto ya depende de cada persona. ¿Cuál es la recomendación? Que empieces poco a poco, o sea, que no hagas 25 minutos de golpe porque si nunca lo has hecho, pues te vas a frustrar porque no lo vas a poder hacer. Debido a que no es que no puedas, sino que tu cerebro o tu persona está acostumbrada a distraerse muy fácil y estar 25 minutos en enfoque máximo, o sea, estudiando a fondo, pues no se puede porque ya estás acostumbrado a estudiar solo 5 minutos, ves el celular y luego otros 5 minutos. ¿Cuál sería mi recomendación? Inicia con 10 minutos. De los 10 minutos, descansa 5, lees otros 10 minutos, descansa 5 y así. En una hora te das cuenta que ya estudiaste 40 minutos y descansaste 20. ¿Por qué? Porque hiciste 10, 5, 10, 5, 10, 5, etc. Poco a poco velo subiendo hasta que llegues a lo recomendable, que son 25 minutos y descanso de 5 minutos. ¿Se puede elevar más? Claro que sí. La recomendación es que tu sesión de estudio tarde entre 30 y 60 minutos, ya con descanso. Es decir, cuando ya estés avanzando, puedes tener 45 minutos de estudio y 15 de descanso. Ahora, ¿qué hacer en el descanso? ¿Qué te recomiendo? No veas tu celular durante el descanso. A menos que ya tengas como una planificación muy correcta y todo, quizá puedes contestar algún mensaje o algo así, pero algo que sea muy corto. ¿Qué te recomiendo? Pues ve al baño, toma agua, sal tantito a la ventana. Obviamente no veas una parte de un capítulo de una serie o algo que te distraiga mucho, solamente algo que despeje tu mente 5 minutos. Pasando esos 5 minutos, vuelves y estudias por 10, 15, 20 o 25, lo que sea que necesites, y te enfocas. O sea, es el enfoque máximo. Por eso dice esta palabra que es relativo. ¿Ok? O sea, tú decides qué onda con todo esto. Ahora, definir el objetivo. ¿Para qué estoy estudiando? O sea, realmente cuál es el blanco al que le quiero dar. Pues bueno, si es para un examen, que es lo más común casi siempre, primero tienes que dividir los temas. Es decir, no, pues para mi examen parcial son, no sé, 10 temas los que tengo que estudiar. Ok, ahora busca cada horas necesarias. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, este es un cálculo, voy a ver si con este pinta, sí. Ok, tenemos por ejemplo 10 temas. ¿Ok? De estos 10 temas me doy cuenta que cada tema en promedio me toma 2 horas. ¿Ok? 2 horas de estudiar, 2 horas de leerlo, 2 horas de ya sacar mi mapa, etc. Bueno, entonces ya dividí mis temas, que son 10, y ya vi las horas necesarias que te necesito, que son 2 horas por cada tema. Ahora, ¿cuánto tiempo necesito estudiar para llegar bien al día del examen? Si el profesor te dice, no sé, en 12 días tenemos el examen. Ah, bueno, entonces tengo 12 días para estudiar 10 temas. Uno diría, ok, 2 horas diarias y ya, ¿no? En este tiempo mis 2 temas ya tengo 2 días libres. Pero esto es caer en la falacia del pseudoaprendizaje. Lo mejor es dividir. Ok, tengo 12 días. Perfecto. Ahora sumo todas las horas, que serían 20 horas de estudio. ¿Por qué? Porque son 10 temas y cada tema me toma 2 horas. Entonces son 20 horas. Lo que hago es dividir 12, porque son los días que tengo para mi examen, entre 20. Que de hecho lo voy a hacer aquí en una calculadora, por si ven que tarda un poquito. Es 12 entre 20 me da 0.6 horas. O sea, que para que yo estudie de forma correcta estos 10 temas, en mis 12 días solamente necesito 0.6 horas, que lo podemos redondear a una hora. ¿Ok? O sea, esto es lo que necesito nada más y con esto llego bien a mis sesiones de estudio. Y bueno, los materiales que necesito para estudiar, pues ya va a depender por completo de mí, ¿no? O sea, la computadora, el PDF, etcétera. Ahora, si es de forma autodidacta, lo que yo estoy buscando es
Perdón, aquí el cálculo me confundí, no es 12 entre 20, es 20 entre 12, da 1.6 horas. Ok, al final de cuentas esto es lo que debe estudiar al día, ni siquiera son 2 horas completas, 1.6 horas para dividirlo bien. La clave entonces está en buscar las horas necesarias para llegar bien al tema. Ok, aquí una confusión rápida, una disculpa. Ahora sí, si queremos hacer algo de forma autodidacta, es decir, yo no tengo algo para la escuela, simplemente estoy aprendiendo una habilidad nueva, un curso, algo, pues lo que yo voy a hacer es ponerme fechas límites. Imaginar que para X número de días, pues yo necesito llegar al objetivo. ¿Ok? Entonces hago fechas límites y pongo lo mismo. Divido los temas que necesito, las horas que me toma cada tema, el tiempo de estudio final y los materiales. Y bueno, si es algo práctico, pues bueno, aquí caemos en algo que se llama la falacia de las 10.000 horas, porque nos dicen, pues para hacer algo bien tienes que trabajar 10.000 horas. Y sí y no. ¿Por qué? La falacia de las 10.000 horas es porque justamente no necesitas 10.000 horas para hacer algo o para aprender a hacer algo. Esas 10.000 horas son para volverte un experto o para hacerte un profesional, el mejor en algo. Y esto se aplicaba más a atletas, ¿no? Son que ya llevan entrenando tanto tiempo que han acumulado esa cantidad de tiempo y ya son atletas olímpicos, por ejemplo. Aquí lo más importante es la división del tiempo. En 20 horas, aproximadamente 45 minutos por día durante un mes, o sea, los 7 días, puedes aprender una habilidad si la trabajas diario. Entonces la práctica es cuánto me toma hacer esto que estoy haciendo, cómo lo puedo dividir y de nuevo establecer fechas límites, las horas necesarias para hacerlo, el tiempo que me toma y los materiales. Y finalmente si tengo tareas, es decir, no tengo un tiempo o no es para un examen, sino que son simple y sencillamente tareas que debo de ver porque ya se me acumuló un ensayo, un mapa, una maqueta, etcétera. Lo que hago es primero que nada dividirla desde la más compleja a la más sencilla y trabajar con algo que se llama la ley de Pareto. Pareto menciona que con el 80% del tiempo hacemos el 20% de las cosas. Y lo que es mejor sería cambiarlo a que con el 20% del tiempo intentemos hacer el 80% de las cosas. Esto no quiere decir que en un día te avientes todo, porque esto también no es sano. La idea es que dividas de forma correcta las tareas que necesitas, poniendo primero las que son más complicadas y al último las más sencillas. Y una regla muy buena de productividad es que si algo te toma menos de 5 minutos por hacer, hazlo inmediatamente. Y bueno, ya para ir avanzando, una pregunta muy importante es, ya leí, ya vi que sí hice una buena lectura activa. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? Pues algo muy importante es la pirámide del aprendizaje, es decir, cómo aprendemos. Un 5% solo leyendo, obviamente leyendo de forma pasiva, sin escribir nada, sin ni siquiera subrayar, solo lees y lees y lees. Ahora, lectura, pues bueno, reading, también un 10% lo puedes aprender así. Audiovisual, pues uno que otro videíto, pero no pongo ninguna nota, ningún apunte, solamente lo vi, pues un 20%. Si demuestro, si veo cómo lo están haciendo, pues bueno, un 30%. O sea, si estoy viendo cómo está haciendo la práctica, pues bueno, un 30% lo puedo aprender. Si discuto en grupo, es decir, si tengo una discusión en grupo, es un 50%, o sea, comparto ideas con otras personas que también tienen el tema y que por lo tanto me están ayudando. Si practico, o sea, una práctica, es el 75%, o sea, ya prácticamente estamos casi aprendiendo todo. Y si enseñamos a otros, es decir, tener este repaso realmente activo de poder decir, voy a poner puntos clave y sobre estos puntos clave yo los desarrollo porque me estoy imaginando que estoy dando una conferencia o que estoy dando una ponencia o una exposición, aunque no la des, o sea, simple y sencillamente para aprenderte y desarrollar los conceptos, vas a aplicar hasta el 90% de el conocimiento, o sea, vas a recordar el 90% de las cosas si enseñas a otros. La idea es que estas ideas clave que ya pusimos anteriormente en la lectura activa, la frase que resume todo el párrafo,
la mandes a un diagrama o a un mapa, ¿ok? Mapa conceptual, diagramas de flujo, por ejemplo, etcétera. Todo lo que sea muy fácil y que solamente te mande conceptos para que tú los desarrolles, esa es la clave. Resúmenes, de nuevo, depende. Si son como estos, ¿no? O sea, puntitos clave nada más, pues está bien. Pero si de las 15 páginas sacaste 10 páginas de resumen, pues ya no es correcto. ¿Qué hago yo? Diapositivas. Me gusta mucho trabajar con diapositivas. De hecho, mi canal está lleno de videos que he estudiado y que además me gusta hacer, temas que me gustan, etcétera, en donde los desarrollo poco a poco. Y pues con él hago un repaso activo que es enseñar a otros y me sirve para guardar el conocimiento por más tiempo. Obviamente la idea es seguirlo repasando o simplemente voy entro a mis diapositivas y veo, ok, a ver, escribí esto, ¿por qué? Ah, ya me acordé, por esto, por esto y por esto. Y esto, por esto, por esto y por esto. O sea, ese es lo bonito de los puntos clave, que tú los desarrollas y te puedes explayar en un solo puntito. Ahora también es muy importante que para el aprendizaje crees escenarios. La mayoría está viendo este video por exámenes y está bien. Ahora, ¿qué te recomiendo? Haz cuestionarios. Haz cuestionarios. O sea, divide constantemente, decir, pues bueno, pregunta con tus compañeros, no sé, ¿cómo hace los exámenes ese profesor? No, que hace preguntas muy rebuscadas. Ah, pues te imaginas o te pones el papel del profesor y dices, voy a hacer preguntas rebuscadas en mis cuestionarios. Y lo repasas constantemente. El otro es la práctica, o sea, constantemente debes de revisar tus cuestionarios, revisar tus mapas, revisar los puntos clave de las lecturas para que no se te borre de la memoria, ¿ok? Lo más importante, el repaso activo. Y se dice que hasta un niño lo entienda. Y obviamente no es por denigrar en absoluto. Tiene una capacidad intelectual que muchos desearíamos por la gran plasticidad. Es decir, aprenden rapidísimo los niños. Y es lo que nosotros quisiéramos. Pero bueno, la idea es que hasta un niño lo entienda en el aspecto de que el lenguaje que utilices pueda ser explicado a alguien que no sabe nada del tema y que aún así lo entienda. Porque eso quiere decir que realmente estás enseñando a otros. Y al estar enseñando a otros, estás reforzando tu conocimiento y además estás promoviendo que otra persona sepa sobre un tema. Y el último punto es la repetición espaciada. Aquí hay un concepto que me encanta, que es el de la curva del olvido. Para evitar esta curva del olvido, que ahorita se las voy a explicar, utilizamos algunas aplicaciones como Anki, Quizlet, algunos flashcards o mapas. Es decir, que los mapas que yo hice no vea, por ejemplo, un resumen de 15 páginas, sino que simple y sencillamente vea un mapa de una cuartilla y que como tiene puntitos clave diga, ah, ok, este concepto quiere decir esto, este concepto dice esto, este dice esto, y así. Y es muy sencillo de entenderlo. La idea de la repetición espaciada es ahorrar tiempo. Si tu examen es en 12 días, como veíamos anteriormente, ¿no? Con el ejemplo. Y el primer día repasar tu mapa, tus cuestionarios, la lectura. O sea, la idea es ir repasando cada vez más rápido, ¿no? El primer día repasar todo te tomó 1 hora, por ejemplo. Luego el segundo día te toma 40 minutos. El tercer día te toma 30 minutos, pero te das cuenta que ya no necesitas repasarlo todo porque para empezar ya lo vas memorizando y dos, lo vas aprendiendo, vas explicándolo mejor, te vas explayando y vas siendo más concreto en lo que estás diciendo. Ya cuando vienes a ver el día del examen, en 15 minutos te acuerdas de absolutamente todo. O sea, por ejemplo, un repaso rápido de 15 minutos, porque es mucho volumen de información, supongamos, y ya con eso tienes para tu examen. Ahora a futuro te das cuenta de que necesitas solamente 15 minutos cada semana, por ejemplo, para ir recordando y para ir haciendo que esos conceptos se vayan quedando cada vez más en la mente. Y ese es uno de los puntos más interesantes de la curva del olvido, que ahorita les voy a mostrar. Como les digo, la clave es la repetición espaciada e ir recordando a través del tiempo. ¿Ok? Ahora, la curva del olvido es esta que está aquí. La curva del olvido. Esta es nuestra memoria y esto es el tiempo. En el día 1, cuando acabamos de leer algo, hicimos lectura activa y todo muy bien, nos acordamos de mucho. Pero conforme va pasando el tiempo, lo que vamos haciendo es ir olvidando poco a poco. Y al cabo de los días, nos damos cuenta que ya no nos acordamos de nada. Es decir, volvemos al estado cero.
¿qué buscamos con aplicaciones como Anki, como flashcards, como Quizlet, por ejemplo? Es decir, en una tarjeta tú pones la respuesta y atrás pones una pregunta y primero lees la, no sé, depende de cómo esté organizado, pues lees la respuesta y dices, ok, no sé, próstata, un ejemplo. Y atrás, pues glándula que está debajo de la vejiga, ¿no? Esa era tu pregunta, pero lo has cambiado. O pones, no sé, ¿cuál es el órgano que bombea sangre? Y atrás, corazón, ¿no? O sea, ese tipo de cosas las vas poniendo en tus tarjetitas y las vas estudiando constantemente. Ahora, la clave es ir mejorando constantemente los tiempos y sobre todo evitar esta curva del olvido, perdón, que sería que los picos, estos picos verdes que se ven aquí, son los repasos que estás haciendo. El día uno, pues bueno, casi se me estaba olvidando la mitad, pero o sea, volví a usar mi flashcard y me acordé de todo. En el día 2 casi se me estaba olvidando un cuarto, pero volví a ver mi flashcard, mis tarjetas, mi repaso y ya casi estoy aprendiendo todo. El día 3 pues casi se me olvida todo, pero volví a verlo y ya sé más. Y así estamos constantemente. O sea, cuando nos vamos a dar cuenta, ya lo que teníamos en nuestra cabeza, que originalmente queríamos solo memorizarlo, lo hemos aprendido. Y eso es lo más bonito de los métodos de aprendizaje, de los métodos de estudio, que no puedes hacerlos menos, solamente los vas mejorando. O sea, eso es lo más padre, que los puedes ir sumando, les puedes ir metiendo más cosas. O sea, eso es lo más chido de todo. Y bueno, ya unas recomendaciones extra que me gustaría darles son, la primera, toma apuntes de forma inteligente. Uno de los métodos más desarrollados y más padres que he visto está hecho de la Universidad de Cornell, que se llama justamente el método Cornell. La idea de esto es dividir tu hoja en 4. 1, 2, 3, 4. En la parte superior pues pones lo básico, que son el título y la fecha. Y lo más interesante comienza aquí, en estas 3 divisiones. Aquí, en la división grande, pones notas, ¿ok? O sea, tus notas, tu apunte normal. Sin embargo, este apunte no va a ser literalmente como ir escribiendo acá la. No, no, no. O sea, es hacer puntos clave. Así como esto, ¿ok? Pones punto clave, tomar notas. Y luego subideas, o sea, un tema, subtemas, de este subtema puede salir otro subtema más chiquito y así. La idea es que solamente tengas puntitos clave que te ayuden a repasar, tal y como se ve aquí, ¿no? O sea, una idea principal y una idea más chiquita. Esa es la idea y la clave del método Cornell. En esta pequeña columna de aquí, lo que vas a anotar son preguntas de tus apuntes o que lance el profesor durante la explicación y con ello te vas dando una idea de cómo puede ser el examen. Por ejemplo, si el profesor por aquí les dio un concepto y tú pones aquí la pregunta, ¿qué es X cosa? Lo vas a repasar y vas a decir, ok, sé que lo hice en mi apunte, pero voy a hacer lo posible por acordarme. Y te acuerdas y lo puedes comprobar y solo con tu apunte. Esa es la gran ventaja, que mata dos pájaros de un tiro. O sea, ya estás creando cuestionarios y además estás tomando notas. Y pequeñas llavecitas, o sea, pequeños puntitos muy, muy, muy clave que digas, no sé. En esa parte empieza, en el caso de medicina, el tratamiento de la enfermedad. Ok, y ya ves el tratamiento de la enfermedad muy rápido. Y en la parte de hasta abajo, que mi recomendación sería que sí y no esté. Aquí se pone un resumen, o sea, de todo lo que tienes acá, un resumen de muy, muy poquitas palabras, o sea, una idea clave que resuma todo esto. ¿Por qué yo personalmente no lo recomiendo tanto? Porque a veces pierdes un poquito más de tiempo en hacer un resumen de cada página. Que sí te recomiendo que al final de todo, o sea, del tema y de todos los apuntes del tema, hagas un resumen, pero ya de todo el tema, es decir, de todos los apuntes que hiciste. Y este pues ya puede ser un pequeño mapa conceptual, un pequeño diagrama de flujo, una diapositiva que ya solo pongas puntitos muy muy clave que resuma todo el tema. Otra recomendación que te quiero dar es el lugar de estudio. ¿Cuáles son las claves? Bueno, primero que nada que no sea ruidoso, que esté en completo silencio y ya tú decides si quieres meterle música. Música obviamente de ambiente, ondas, música de naturaleza, cualquier cosa que no te distraiga y que no tenga letras sobre todo, eso es lo más importante.
que tenga lo necesario y lo indispensable. No, si estudias con tu compu, pues bueno, tu compu, una libreta, un lápiz, tu tablet, pues tu tablet y un lápiz táctil, por ejemplo, si lo usas. No, de preferencia no uses tu celular. Entiendo en muchas ocasiones el aspecto socioeconómico, que el único dispositivo que se tiene es el celular. Y si ese es el caso, hay muchas aplicaciones que pueden bloquear a WhatsApp, a Facebook, a Instagram, o puedes hacer lo de desinstalar las aplicaciones y las reinstalas cuando termines de estudiar. O sea, la idea es que no tengas ninguna distracción y que tu enfoque sea 100% por esos 10 minutos, 15 minutos, 20 o 25 minutos que hayas dedicado. Otra recomendación es mejora. O sea, mejora todo el tiempo. Todo el día, todos los días que estudies, mejora. Trata de mejorar siempre. ¿En qué? Tus tiempos de estudio, tus temas o tus páginas. Por ejemplo, si antes leer 15 páginas te tomaba 2 sesiones Pomodoro, o sea, lectura activa, pues ahora ya te toma solo una sesión Pomodoro y la otra la aprovechas para hacer pequeñas anotaciones, pasar lo que escribiste, hacer tus mapas conceptuales, hacer tus Anki, que serían como estas preguntas, estas flashcards, o si antes solamente podías estudiar un tema por día, ahora ya estudias 2 temas por día porque vas mejorando tus tiempos. Y en vez de estudiar 4 horas divididas en 2 horas, ¿no? Para no quemar el cerebro, ahora ya solo necesitas una sesión de 1 hora en la mañana y otra en la tarde. Y punto, o sea, la idea es que constantemente vayas mejorando y vayas siendo un mejor estudiante. Ahora, ¿qué te recomiendo para la organización? Esto es muy, muy personal, ojalá patrocinaran este video, pero no, es Microsoft To Do, ¿ok? To Do es una aplicación que te permite gestionar muy bien lo que necesitas hacer. Es una lista de hacer, o sea, To Do es pues, por hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí te pone lo que va a comprar: milk, apples, frozen pizza, barbecue, etc. Pero aquí puedes poner, por ejemplo, no sé, tarea de matemáticas, tarea de español, tarea de ciencias, tarea de química, etc. Y adentro de ellas puedes poner pequeños pasos. O sea, las tareas grandes las divides en tareas más pequeñas. Por ejemplo, la tarea de español es hacer un resumen del libro de Don Quijote de la Mancha. O sea, es algo enorme, ¿no? Pero, por ejemplo, la primera que sea conseguir el libro. Ok. 2. Leer el capítulo necesario. Por ejemplo, te dejaron hacer el capítulo 1. Por un ejemplo del libro. Ok, leer el capítulo 1. 3. Ideas clave. Ok, punto. Y 4. Comenzar el resumen. Y ya, o sea, lo vas dividiendo poco a poco, haciendo que las tareas no se vean tan complicadas y solamente poniendo puntitos más pequeños. Otro punto es que todos tenemos aprendizajes diferentes. O sea, con esto no quiero que absolutamente digan, es que como me lo recomendé el video, ya lo voy a hacer así siempre. Estas son guías, obviamente se pueden aplicar y mejorarlas. Si tú eres más visual, bueno, puedes dibujar el diagrama. Si tú eres más físico, por ejemplo, puedes crear algo que se llama el Palacio de la Memoria. O sea que, no sé, en un cuarto tú tengas una maceta, un sillón y una mesa. Y la maceta tú la relaciones con, por ejemplo, en mi caso, el hueso maxilar, por ejemplo, maceta maxilar, pum, me acuerdo. El sillón lo relaciones con una enfermedad, la sífilis, no sé, sillón sífilis, pum, y te acuerdas rápido. Eso es el palacio de la memoria, o sea, que un espacio físico se convierta en un espacio de tu memoria, una ampliación de tu memoria. Eso es el palacio de la memoria. Verbal, o sea, te gusta más hablar, explicarlo, etcétera. Auditivo, puedes grabar tus explicaciones e irlas escuchando constantemente y con ello, por ejemplo, mientras vas en el transporte o mientras estás un rato en la escuela, etcétera, pues puedes aprovechar el tiempo para tener este estudio extra. Y para que no se me frustren, la calificación no es igual a calidad humana. Si bien es muy importante para temas de plazas, por ejemplo, servicio, oportunidades, etc., la calificación nunca va a definir su calidad humana. O sea, es un plus. Si sacas 10, qué padre, qué chido. Y si no, gánate tus calificaciones como deben de ser. ¿Y cuál es la última clave? Yo creo que sería la más importante, la mejor recomendación y lo más adecuado: la disciplina. Disciplina y constancia. Ojo, que tampoco debemos de ver a la disciplina en este contexto militarizado, decir, súper disciplinado y súper todo y así, que tampoco es la idea. Aquí la clave más que nada es hacer lo que tenemos que hacer en el momento en el que debemos hacerlo.
y no procrastinar, o sea, no poner, bueno, tengo 12 días para mi examen, es bastante tiempo, y 2 días antes ya estoy apenado, pero empiezo a estudiar un día antes. O sea, no es la idea, sino desde los 12 días decir, ok, voy a empezar a leerlo poco a poco, no estoy tan cansado, puedo avanzar a otro tema, entonces ya maté 2 pájaros de un tiro, ya empecé a hacer mis Anki, mis flashcards, las estoy repasando mientras hago otro tema, y cuando me van a dar cuenta, de los 12 días que tenía, 9 ya los aproveché estudiando y tengo 3 días entre comillas libres. Estos días libres obviamente no son para tirarme al ocio, solo son para repasar, hacer cuestionarios, hacer prácticas, exponer el tema, darme cuenta de los puntos que todavía debo de mejorar, pero ya son puntitos muy clave. Entonces sería lo más importante. Y pues muchísimas gracias por ver este video. De verdad que es un video que tenía muchísimas ganas de hacer y compartirle sobre todo porque es algo muy importante para cualquier estudiante. Y me gustaría despedirme con esta frase de Margaret Thatcher que dice, puede que tengas que luchar una batalla más de una vez para ganarla. La idea es la constancia siempre y mejorar todo lo que nosotros hagamos, en este caso las técnicas de estudio. Muchas gracias por ver el video. Y pues nos vemos en los próximos. Los invito ahora sí, a darle like, a suscribirse, a compartirlo si lo desean, dejar un comentario. Y bueno, hasta la próxima.